Con su llegada al trono, Carlos III hereda la posición de soberano de la Mancomunidad de Naciones, una de las organizaciones más grandes del mundo. También es la coronación del primer rey ecológico, promotor de la iniciativa de mercados sostenibles, defensor de la implementación de un nuevo Plan Marshall e impulsor del plan de gobernanza mundial conocido como el Gran Reinicio, y como es habitual en estos círculos, entusiasta de la reducción poblacional. Infinitamente menos conocido por la mayoría es que la coronación de Carlos III representa la etapa final del sueño de Cecil Rhodes, aquel brutal regente del sur de África, quien en septiembre de 1877 escribía el primero de una serie de testamentos, legando su inmensa fortuna para el establecimiento, promoción y desarrollo de una sociedad secreta, cuyo verdadero fin y objeto será la extensión del dominio británico en todo el mundo, y especialmente la ocupación por parte de los colonos británicos de todo el continente de África, la Tierra Santa, el Valle del Éufrates, toda la América del Sur y las islas del Pacífico, no poseídas hasta ahora por Gran Bretaña, todo el archipiélago malayo, el litoral de China y Japón, y la recuperación final de los Estados Unidos de América como parte integral del Imperio Británico. Y finalmente, la fundación de un poder tan grande como para hacer imposibles las guerras y promover los mejores intereses de la humanidad. Esta es la historia de un prominente intelectual de la élite, el profesor de historia de la Ivy League, Carroll Quigley, quien estudió durante 20 años y tuvo acceso directo durante 2 a los archivos secretos de la rama americana de la Sociedad Secreta de Cecil Rhodes, el Consejo de Relaciones Exteriores. De su trabajo surgirían los libros Tragedia y Esperanza y el Establishment angloamericano. La obra de Quigley no es un libro más, es la versión conspirativa de la historia, pero contada desde el punto de vista de los propios conspiradores. Este es por lejos el documental más importante que jamás hayas visto. Apenas un puñado de investigadores han llevado adelante la titánica tarea de adaptar audiovisualmente la obra del profesor Quigley, y ninguno en habla hispana. Hoy vamos a remediar ese vacío. Seguramente nunca escuchaste el nombre de Carroll Quigley, y eso no es casual. Para tomar dimensión de su prestigio, el día que Bill Clinton consiguió la nominación a la presidencia, dedicó un especial agradecimiento a su mentor, el profesor Quigley. To citizenship. And then, as a student at Georgetown, I heard that call clarified by a professor named Carroll Quigley, who said to us that America was the greatest nation in history because our people had always believed in two things: that tomorrow can be better than today, and that every one of us has a personal, moral responsibility to make it so. Basado en su reputación como miembro de la élite universitaria, Quigley fue seleccionado por los miembros de una sociedad secreta, anónima, a la que Quigley bautizaría más tarde como la Red, para actuar como su historiador oficial. Conozco las operaciones de esta red porque las he estudiado durante 20 años, y se me permitió durante 2 años, a principios de la década del 60, examinar sus documentos y registros secretos. Lo que no esperaba la red era que Quigley hiciera público su trabajo.
Sería de esperar que la existencia de un grupo que pudiera contar como propios estos logros sería un tema conocido entre los estudiosos de la historia. En este caso, no es así. Tragedia y Esperanza sería el resultado de este trabajo. Un voluminoso tratado de historia que cubre el período de 1880 a 1963. Una lectura densa, destinada al círculo académico, compuesta en un 95% de economía, política y diplomacia, con la evolución del dinero como eje. Es completamente imposible entender la historia del siglo XX sin comprender el papel que jugó el dinero en los asuntos internos y en los asuntos exteriores, así como el papel que jugaron los banqueros en la vida económica y en la vida política. Aspiraron a establecer dinastías de banqueros internacionales y tuvieron al menos tanto éxito en esto como muchos de los gobernantes políticos. Los nombres de algunas de estas familias de banqueros, Raring, Lazard, Erlanger, Warburg, Schroeder, Seligman, Speyers, Mirabeau, Mayet, Fowle y sobre todo Rothschild y Morgan, son familiares a todos y deberían serlo aún más. Pero escondido en el otro 5% del libro encontrará declaraciones verdaderamente impactantes sobre cómo funciona realmente nuestro mundo y cómo se ejerce el poder en él. Existe y ha existido durante una generación una red internacional de anglófilos, que opera hasta cierto punto en la forma en que la derecha radical cree que actúan los comunistas. De hecho, esta red, que podemos identificar como los grupos de la mesa redonda, no tiene aversión a cooperar con los comunistas o cualquier otro grupo, y lo hace con frecuencia. Lo inusual en este tipo de material es que Quigley se reconoce afín a los conspiradores, se reconoce como parte de esta élite. No le tengo aversión a la mayoría de sus objetivos, y durante gran parte de mi vida he estado cerca de ellos y de muchos de sus instrumentos. Me he opuesto, tanto en el pasado como recientemente, a algunas de sus políticas, en particular a su creencia de que Inglaterra era una potencia atlántica más que europea y debía estar aliada, o incluso federada, con Estados Unidos y permanecer aislada de Europa. Pero en general, mi principal diferencia de opinión es su deseo de permanecer desconocidos, ya que creo que su papel en la historia es lo suficientemente significativo como para ser conocido. Pero Quigley pronto entendería que la red no esperaba que sus secretos salieran al público. Poco después de que la primera edición de Tragedia y Esperanza se agotara, la red ordenó destruir las placas para que no pudiera ser reeditado por la editorial. Afortunadamente, ediciones piratas siguieron circulando y mantuvieron vivo el mensaje de Carroll Quigley. Poderosas influencias en este país quieren que yo, o al menos mi trabajo, sea eliminado. La élite había quedado expuesta. Los círculos financieros de Londres y de la parte este de los Estados Unidos reflejan una de las influencias más poderosas en la historia del mundo en el siglo XX. Los dos extremos de este eje de habla inglesa a veces han sido llamados, quizás en tono de burla, el establishment anglo-americano. Hay de todas maneras cierto grado de verdad detrás de la broma, una verdad que muestra una estructura de poder muy real. Esta es la estructura de poder que la derecha radical de los Estados Unidos ha estado atacando desde hace años, con la convicción de que están atacando a los comunistas. Tras su muerte, sería publicado el Establishment angloamericano, donde Quigley completa varios de los puntos pendientes de Tragedia y Esperanza, y tras sufrir ser cancelado por la red, afirma lo siguiente: ningún país que valore su seguridad debe permitir que un pequeño número de hombres pueda ejercer tal poder en la administración y la política, tener un control casi completo sobre la publicación de los documentos relacionados a sus acciones y ejercer tal influencia sobre los medios de información que crean
la opinión pública. Tal poder, cualesquiera que sean sus objetivos, es demasiado para ser confiado sin problema alguno a un grupo en particular. Pero toda historia tiene un comienzo, y en este caso nos tenemos que remontar a Londres en 1860. Es en el seno del Imperio Británico donde dos visiones del mundo están en pugna: los que argumentan que el imperio es inmoral, caro e innecesario, encabezados por William Gladstone. Del otro lado, aquellos que reclaman su expansión. Su representante, el miembro del Partido Conservador, protegido de la Casa Rothschild y confidente de la reina Victoria, Benjamin Disraeli. Después de 1870 se hizo cada vez más evidente que por muy caras que fueran las colonias para un gobierno, podrían ser fantásticamente rentables para las personas y empresas apoyadas por dichos gobiernos. Además, con la expansión de la democracia y la creciente influencia de la prensa y necesidad de contribuciones de campaña, las personas que obtuvieron fantásticas ganancias en aventuras en el extranjero pudieron obtener el apoyo favorable de sus gobiernos, contribuyendo con una parte de esas ganancias a los gastos de los políticos. Los imperialistas, preocupados por el avance en la opinión pública de los argumentos morales de Gladstone, crearon el Real Instituto Colonial, y los intelectuales allí reunidos resolvieron tomar el punto fuerte del argumento de sus rivales, la visión moral, y utilizarla para justificar sus fines imperialistas. Esta nueva doctrina sería llamada como el nuevo imperialismo. El nuevo imperialismo después de 1870 era muy diferente al que los Little Englanders se habían opuesto. El principal cambio fue que estaba justificado por cuestiones de deber moral y reforma social, y no como el anterior, por la actividad misionera y las ventajas materiales. Creada la nueva doctrina, era necesario propagar entre los jóvenes estudiantes de las clases altas para asegurar su éxito en el tiempo. Hasta 1870 no hubo cátedra de Bellas Artes en Oxford, pero ese año John Ruskin fue nombrado para esa cátedra. Ruskin golpeó a Oxford como un terremoto, no tanto porque hablara de bellas artes, sino porque habló del imperio y de las masas oprimidas de Inglaterra, y sobre todo porque habló de las tres cosas como cuestiones morales. Ruskin les hablaba a los estudiantes de Oxford como miembros de una clase dominante privilegiada. Les dijo que ellos eran los poseedores de una magnífica tradición que abarcaba la educación, la belleza, el Estado de Derecho, la libertad, la decencia y la autodisciplina, pero que esta tradición no se podía preservar y tampoco lo merecía, a menos que se pudiese extender a las clases bajas, en la propia Inglaterra, y a las masas extranjeras en todo el mundo. Si esta preciosa tradición no se extendía a estas dos grandes mayorías, la minoría de la clase alta de los ingleses se desvanecería, en última instancia, bajo estas dos mayorías, y toda su tradición se perdería. Entre los alumnos que escuchaban ávidamente los argumentos morales de Ruskin, había uno que había quedado profundamente impactado por ellos: Cecil Rhodes, quien 15 años después, y gracias al financiamiento del primer barón de Rothschild, consiguió convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo, monopolizando las minas de diamantes de Sudáfrica con la De Beers Consolidated Mines. A mediados de la década de 1890, Rhodes tenía un ingreso personal de al menos 1.000.000 de libras esterlinas al año, algo equivalente a unos 100 millones de dólares en precios actuales, que gastaba tan libremente para sus misteriosos propósitos que por lo general su cuenta estaba sobregirada. Estos propósitos se centraban en su deseo de federar a los pueblos de habla inglesa y de poner bajo su control a todas las partes habitables del mundo. Rhodes creía firmemente en las ideas de Ruskin y que tan noble fin justificaba
todos los medios para alcanzarlo. En su última voluntad y testamento, Rhodes escribió: afirmo que somos la mejor raza del mundo y que nuestra expansión por el mundo será lo mejor que podrá ocurrirle a la raza humana. Fantaseo con que aquellas partes que se encuentran en la actualidad habitadas por los ejemplares más despreciables de seres humanos pasen a estar bajo la influencia anglosajona. A medida que iba acumulando su fortuna, Rhodes pasaría 17 años planeando cómo llevar adelante en la práctica su visión de la Federación Imperial. Escribía Rhodes: qué horrible pensamiento es que si no hubiéramos perdido América, o si incluso ahora pudiéramos arreglar con los miembros actuales de la Asamblea de los Estados Unidos y nuestra Cámara de los Comunes, la paz del mundo estaría asegurada por toda la eternidad. La única cosa factible para llevar a cabo esta idea es una sociedad secreta que fuera absorbiendo gradualmente la riqueza del mundo para ser dedicada a tal objeto. También escribiría en Confesión de Fe: miro y leo la historia de los jesuitas. Veo lo que pudieron hacer con una mala causa y podría decir bajo malos líderes. En el día de hoy me convertí en miembro de la orden masónica. Veo la riqueza y el poder que poseen y la influencia que tienen. Y pienso en sus ceremonias y me pregunto, ¿cómo es que tal gran número de hombres pueden dedicarse a lo que a veces parece lo más ridículo y en ritos absurdos, sin objeto y sin fin? Inspirado entonces en los modelos de organización de los jesuitas, los masones y los Illuminati, sería como vería a la luz la sociedad de Rhodes, lo que Quigley denominó como uno de los hechos históricos más importantes del siglo XX. Escribe Quigley: una tarde invernal de febrero de 1891, 3 hombres estaban enfrascados en una conversación seria en Londres. De esa conversación derivarían consecuencias de la mayor importancia para el Imperio Británico y para el mundo en su conjunto, porque estos hombres estaban organizando una sociedad secreta que fue, durante más de 50 años, una de las fuerzas más importantes en la formulación y ejecución de la política imperial y exterior británica. Los 3 hombres eran bien conocidos en Inglaterra. El líder era Cecil Rhodes, fabulosamente rico, constructor de imperios y la persona más importante de Sudáfrica. El segundo era William Stead, el más famoso y probablemente también el más sensacionalista de los periodistas de esa época. El tercero fue Reginald Brett, más tarde conocido como Lord Esher, amigo y confidente de la reina Victoria, y más tarde el consejero más influyente del rey Eduardo VII y el rey Jorge V. Los 3 elaboraron un plan de organización para su sociedad secreta y una lista de los que deberían ser los miembros originales. El plan de organización preveía un círculo interno, conocido como la Sociedad de los Elegidos, y un círculo exterior nombrado la Asociación de Ayudantes. La sociedad así fundada no fue algo efímero, ya que en forma modificada existe hasta el día de hoy. Finalmente, y producto de su frágil salud, Cecil Rhodes fallecería en 1902. Sin herederos, y tal como era su voluntad, donaría su inmensa fortuna al desarrollo de esta sociedad secreta. Uno de los pocos aspectos públicos de sus testamentos sería el establecimiento de las famosas becas Rhodes, y Bill Clinton, el pupilo de Carroll Quigley, sería su becario más representativo. Al respecto escribe Quigley en el libro The Anglo-American Establishment: las becas no eran más que una fachada para ocultar la sociedad secreta, o más exactamente, eran uno de los instrumentos mediante los cuales los miembros de la sociedad secreta podían llevar a cabo
su propósito. Quien pasaría entonces a tomar el control de la red sería Lord Milner. Milner obtuvo el control de su dinero y pudo usarlo para lubricar el funcionamiento de su maquinaria de propaganda. Ambos sintieron que este objetivo podría lograrse mejor con un grupo secreto de hombres unidos entre sí que compartieran la devoción a su causa común. Ambos sintieron que tal grupo debía alcanzar su objetivo mediante la influencia política y económica tras bambalinas y mediante el control de las agencias periodísticas de educación y propaganda. Por ello, Milner seleccionó jóvenes universitarios afines a la causa, quienes pasaron a ser conocidos como el Jardín de Infantes de Milner, Milner's Kindergarten. Dado su estrecho contacto con Oxford y con el All Souls, la élite de Oxford, este grupo estaba en una posición ventajosa para detectar a los jóvenes universitarios más hábiles de aquella casa de estudios. Es decir, para detectar a aquellos miembros de la élite que serían los líderes del mañana. Estos hombres, seleccionados por Milner, ganaron puestos influyentes en el gobierno y las finanzas internacionales, y se convirtieron en la fuerza dominante en los asuntos exteriores e imperiales británicos hasta 1939. Organizaron grupos semi-secretos, conocidos como grupos de mesa redonda, en las principales dependencias británicas y en los Estados Unidos. Este fue el sistema que le permitió a la red permanecer oculta, mientras sus fundadores ejercían un nivel de control en las sombras que, como describe Carroll Quigley, difícilmente podía ser exagerado. El verdadero poder es aquel que está en las sombras, el que no le rinde cuentas a nadie. El gobierno británico, entonces, era uno de los instrumentos de la red, al igual que Oxford, el Times y el Instituto Real de Asuntos Internacionales, también conocido como Chatham House. Externamente, cada uno de estos instrumentos parecía no tener conexión alguna entre ellos, pero en realidad todos estaban dominados por el mismo grupo de individuos, quienes operaban para crear el actual sistema de la Commonwealth. Durante varios años, de 1910 a 1916, los grupos de la Mesa Redonda trabajaron desesperadamente, tratando de encontrar una fórmula aceptable para federar el imperio. 3 libros y muchos artículos surgieron de estas discusiones, pero gradualmente se hizo evidente que la federación no era aceptable para las dependencias de habla inglesa. Se decidió entonces disolver todos los lazos formales entre estas dependencias, excepto la lealtad a la corona. Esto implicó cambiar el nombre de Imperio Británico a Commonwealth of Nations, la Mancomunidad de Naciones, otorgando a las principales dependencias, incluidas la India e Irlanda, su completa independencia. Estaban constantemente insistiendo en las lecciones que debían aprenderse del fracaso de la Revolución Americana y el éxito de la Federación Canadiense de 1867, y esperaban federar las distintas partes del imperio según pareciera factible y luego confederar todo con el Reino Unido en una sola organización. También esperaban traer a los Estados Unidos a esta organización en la medida que fuera posible. Porque la red concluyó que tomando el control de la política exterior de los Estados Unidos, podía tener acceso a los recursos militares, económicos, políticos, con un beneficio adicional. Todas las consecuencias de sus actos iban a estar ligados a la potencia en ascenso. Pero para ejecutar este plan era fundamental el establecimiento, tras varios intentos fallidos, de un banco central privado que creara dinero basado en deuda. En una inexplicable omisión,
Carroll Quigley apenas menciona a la Sociedad de los Peregrinos, creada en 1902 como un centro de reunión gastronómica para acercar a los amigos del establishment angloamericano. Como curiosidad, la reina Isabel II era la patrona de la Sociedad de los Peregrinos, y el actual rey Carlos III es un miembro activo de ella. Compuesto primariamente de banqueros, abogados y políticos, es poco lo que se conoce sobre la Sociedad de los Peregrinos, pero jugaron un papel determinante en la creación del sistema de reserva federal. Fíjense esto, de los 6 banqueros que se reunieron para darle forma al proyecto de la Fed, 5 de ellos, Aldrich, Davison, Benjamin Strong, Frank Vanderlip y Paul Warburg, eran todos miembros de la Sociedad de los Peregrinos. La secreta reunión entonces que se llevó a cabo en la isla de Jekyll, considerada durante décadas como pura teoría de la conspiración, que hoy es parte de la historia oficial, sin lugar a dudas, fue netamente influida por la Sociedad de los Peregrinos. Como explica Quigley, el poder de los banqueros de inversión sobre los gobiernos se basa en una serie de factores, de los cuales el más importante quizás es la necesidad de los gobiernos de emitir letras del Tesoro a corto plazo, así como bonos del Estado a largo plazo. Así como los empresarios acuden a los bancos comerciales en busca de adelantos de capital corriente para suavizar las discrepancias entre sus ingresos irregulares e intermitentes y sus gastos periódicos y persistentes, como alquileres, pagos hipotecarios y salarios, así, un gobierno tiene que acudir a banqueros mercantiles o instituciones controladas por ellos para equilibrar las cuentas. Como expertos en bonos gubernamentales, los banqueros internacionales no solo manejaban los adelantos necesarios, sino que brindaban asesoramiento a los funcionarios gubernamentales y en muchas ocasiones colocaban a sus propios miembros en puestos oficiales para hacer frente a problemas especiales. Esto es tan ampliamente aceptado, incluso hoy, que en 1961 un banquero de inversión republicano se convirtió en secretario del Tesoro en una administración demócrata, sin comentarios significativos de ninguno de los dos partidos políticos. Dado que la mayoría de los funcionarios del gobierno se sentían ignorantes de las finanzas, buscaron el consejo de los banqueros, a quienes consideraban expertos en este campo. La historia del siglo pasado muestra que el consejo dado a los gobiernos por los banqueros, al igual que el consejo que dieron a los industriales, fue consistentemente bueno para los banqueros, pero a menudo fue desastroso para los gobiernos, los empresarios y la gente en general. Un número relativamente pequeño de banqueros ocupaba posiciones de inmensa influencia en la vida económica europea y estadounidense. Ya en 1909, Walter Rathenau, ministro alemán de Asuntos Exteriores de la República de Weimar, dijo: 300 hombres, todos los cuales se conocen uno a otro, dirigen el destino económico de Europa y eligen entre ellos a sus sucesores. El 26 de septiembre de 1921, el Financial Times escribió: media docena de hombres en la parte superior de los 5 grandes bancos podrían alterar todo el tejido de finanzas gubernamentales si se abstuvieran de renovar las letras del Tesoro. Sin lugar a dudas, para el establishment bancario liderado por los Rothschild era inadmisible no tener el control sobre el suministro de dinero de la potencia emergente. Pese a los reiterados intentos, una y otra vez habían fracasado con la instalación de un banco central privado, siendo el último el intento del proyecto del senador Nelson Aldrich, quien sería yerno de John Rockefeller hijo, y la negativa del presidente Taft a apoyarlo. El poder del dinero entonces decidió que Taft tenía que irse y que esta vez usarían las técnicas de la red, propaganda, ¿no?, manipulación de la opinión pública para concretar su plan.
La elección de 1912 representó una oportunidad increíble para la Red. Aunque William Howard Taft había servido bien a los conspiradores hasta ese momento, su rechazo al plan Aldrich de la Fed constituyó una enorme transgresión para sus planes. El hombre elegido por la Red para remediar esto fue Woodrow Wilson, un profesor universitario, idealista, convencido, casi a un punto mesiánico, de la idea de la necesidad de la constitución de un gobierno mundial, que en 1887 había escrito sobre una confederación de imperios y su acuerdo con la idea del socialismo de Estado. No hay ninguna línea entre los asuntos privados y públicos que el Estado no pueda cruzar a voluntad. Es muy claro que en la teoría fundamental el socialismo y la democracia son casi, si no totalmente, una y la misma cosa. Sencillamente, la Red no podía pedir mejor agente para sus planes, ni siquiera necesitaban adoctrinarlo. Wilson ya estaba convencido de los intereses de la Red, y en su ingenuidad creía que trabajaba en contra de los intereses de los banqueros, ignorando que eran ellos quienes lo controlaban y lo impulsaban hacia el Salón Oval, operando en los medios de comunicación, financiando los gastos de campaña y proporcionando toda la cantidad de asesores que se necesitaran para sancionar el impuesto a la renta, crear el sistema de reserva federal y, finalmente, empujar a los Estados Unidos a abandonar su tradicional postura de no intervencionismo y entrar en la Primera Guerra Mundial. Pero el primer punto era la creación de la Fed, y la Red se había asegurado que el tema quedara enmarcado en términos bipartidistas, como escribe Carroll Quigley. El argumento de que los dos partidos deberían representar ideales y políticas opuestas es una tontería. En cambio, los dos partidos deben ser casi idénticos para que el pueblo estadounidense pueda votar sin que se produzcan cambios profundos o extensos en la política. El plan anterior había sido formulado por el senador republicano Nelson Aldrich, y como todo el mundo sabía, era público y notorio, que Aldrich era un infiltrado de la red bancaria, la legislación fue rechazada simplemente por llevar su nombre. Con el pueblo convencido de que los demócratas los habían protegido, cualquier otro plan de presentar un banco central, pero esta vez bajo una administración demócrata, despertaría menos sospechas. La Red simplemente sacó el nombre de Aldrich del proyecto, envolvió la legislación con una retórica progresista y vendió exactamente lo mismo, pero esta vez con Wilson y la administración demócrata. Como podemos ver, las mismas tácticas se repiten una y otra vez. Este es el modus operandi de la élite global. La Red no solo puso a su hombre en la Casa Blanca, sino que también le dio un controlador, el coronel Edward Mandell House, quien no era coronel, era un título falso para nombrarse con más prestigio. Wilson fue el presidente de los Estados Unidos, pero esta figura sombría de la historia, Mandell House, estuvo a su lado en cada momento manejando cada uno de sus movimientos y decisiones. Se convirtió en el compañero constante de Wilson al punto de tener sus propias habitaciones privadas en la Casa Blanca. Mandell House guió al presidente en todos los aspectos de la política exterior e interior, eligió al gabinete y formuló las primeras políticas de la nueva administración. Fue el principal intermediario entre el presidente y sus patrocinadores de Wall Street, actuando como el presidente de facto. Por supuesto, antes de terminar 1913, los dos objetivos de la Red, el impuesto sobre la renta y el sistema de reserva federal, serían realidad.
Finalmente, la red alcanzaba la financiación y la influencia que necesitaba para acelerar su meta final, el establecimiento de un gobierno mundial. Ahora, el siguiente paso que necesitaba la red para avanzar en su plan era una guerra que justificara su proyecto globalista. Y para febrero de 1913, Estados Unidos y Francia tenían presidentes títeres de la red. También habían posicionado jugadores clave en los gobiernos de Gran Bretaña y ejercían una inmensa influencia sobre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. Lo que faltaba entonces era el evento que pusiera en movimiento todo el plan. Y esto llegó con el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo el 28 de junio de 1914. Ahora, lo que faltaba era convencer a la opinión pública estadounidense de la necesidad de involucrarse en el conflicto. Para ello, la red decidió crear el primer Ministerio Público de la Verdad, el Comité de Información Pública, creado para influir en la opinión pública, en el ánimo social. De ahí saldría, ¿no?, lo que mencioné antes, el maestro de la propaganda, el sobrino de Sigmund Freud, Edward Bernays, quien, como curiosidad, definió su paso por el CPI como trabajo de guerra psicológica. Claramente, Bernays no ignoraba a los intereses que respondía realmente. La manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones organizadas de las masas es un elemento de importancia en la sociedad democrática. Quienes manipulan este mecanismo oculto de la sociedad constituyen el gobierno invisible que detenta el verdadero poder que rige los destinos de nuestro país. Respecto a los motivos de la Primera Guerra Mundial, Quigley señala tímidamente al ferrocarril Berlín-Bagdad y apenas menciona la influencia del cártel petrolero. Al respecto dice: el ferrocarril se puso en marcha en Bagdad a comienzos del siglo XIX, pero rápidamente Inglaterra, Francia y Rusia se mostraron contrarios al proyecto e intentaron sabotearlo. A sus ojos, el ferrocarril era la punta de la penetración imperialista alemana, que pretendía no solo acaparar el imperio turco, sino absorber otros poderes regionales. Como vimos en otro video respecto al cártel petrolero, la concreción de este proyecto hubiera asegurado el suministro de petróleo a Alemania, lo que reduciría fenomenalmente la influencia británica en el continente. Algo completamente inaceptable para la red también hoy en día. Terminada la guerra, las compañías petroleras ligadas a intereses de los Rockefeller pujarían con la BP británica y la Shell de los Rothschild por el control de los recursos energéticos, una disputa que quedaría zanjada con la cartelización de la llamada Siete Hermanas, las 7 principales compañías petroleras del mundo. Indudablemente, la Primera Guerra Mundial provocó gigantescas transformaciones geopolíticas, como sintetiza Carol Quigley. La guerra cambió la posición de los Estados Unidos con respecto al resto del mundo, de un deudor que debía unos 3.000 millones de dólares a un acreedor por 4.000 millones de dólares. También la Primera Guerra Mundial proporcionó el impulso político para el primer intento importante de la red para establecer un gobierno mundial, la fallida Sociedad de las Naciones, con Wilson justamente como el principal promotor de la misma. Aunque la Liga de las Naciones no fue tan exitosa como podrían haberlo esperado desde la red, sentó las bases para hacer posible todos los avances hasta el día de la fecha. Conscientes de que el problema era de la opinión pública, que rechazaba las premisas por un gobierno mundial, la red decidió ampliar su red de think tanks, ahora centrados todos en promover la necesidad de un gobierno mundial. Dice Quigley:
Al final de la guerra de 1914 quedó claro que la organización de este sistema tenía que ampliarse por mucho. Una vez más, la tarea fue encomendada a Lionel Curtis, quien estableció en Inglaterra y en cada dominio una organización de fachada para el grupo de la mesa redonda local existente. Esta organización de fachada, denominada en cada país como Instituto Real de Asuntos Internacionales, tenía como núcleo en cada área el grupo de la mesa redonda existente. Y en los Estados Unidos, por supuesto, cualquier nombre asociado a la realeza no pegaba bien, no sentaba bien en la opinión pública, por lo que adoptaría el nombre de Consejo de Relaciones Exteriores, el CFR. Dice Quigley: en Nueva York era conocido como el Consejo de Relaciones Exteriores y era una fachada de los intereses de JP Morgan. Sobre esta base, que originalmente era financiera y se remonta a George Peabody, el nombre original del grupo de JP Morgan, creció en el siglo XX una estructura de poder entre Londres y Nueva York que penetró profundamente en la vida universitaria, la prensa y la práctica de la política exterior. Como dice el notable investigador G. Edward Griffin, casi la totalidad del liderazgo de Estados Unidos ha provenido de este pequeño grupo, el CFR. Esto incluye a presidentes, asesores, miembros de gabinete, embajadores, miembros del Consejo de la Reserva Federal, directores de bancos grandes y casas de inversión, presidentes de universidades y los directores de los periódicos metropolitanos, los servicios de noticias y las cadenas de televisión. Finalmente, en 1925, la red haría una nueva expansión, pero esta vez por el Pacífico. Dice Quigley: esta doble red internacional en la que los grupos de la mesa redonda formaban los núcleos semisecretos o secretos de los institutos de asuntos internacionales se amplió en una tercera red en 1925, organizada por las mismas personas y por los mismos motivos. Las nuevas incorporaciones, en última instancia, fueron China, Japón, Francia, los Países Bajos, la Rusia soviética. Tenían consejos del Pacífico establecidos desde cero. En Canadá, Australia y Nueva Zelanda se establecieron consejos del Pacífico entrelazados y dominados por los institutos de asuntos internacionales. El financiamiento provino de los mismos grupos bancarios internacionales y sus empresas comerciales e industriales subsidiarias. Finalmente, los banqueros internacionales, gracias a su vinculación y financiamiento de la red, veían en el horizonte la concreción de su objetivo. Como describe Quigley, los poderes del capitalismo financiero tenían otro objetivo de largo alcance, nada menos que crear un sistema mundial de control financiero en manos privadas, capaz de dominar el sistema político de cada país y la economía del mundo en su conjunto. Este sistema iba a ser controlado de manera feudal por los bancos centrales del mundo, actuando en concierto, mediante acuerdos secretos a los que se llegaba en frecuentes reuniones y conferencias privadas. El vértice de este sistema iba a ser el Banco de Pagos Internacionales de Basilea, el BIS, un banco privado y controlado por los bancos centrales del mundo, que a su vez eran corporaciones privadas. Y justamente sería el BIS, un banco privado, el elemento clave para el ascenso del nazismo financiado desde Wall Street, lo que iniciaría el camino hacia la Segunda Guerra Mundial. Hoy es el banco que impulsa la transición hacia las CBDC, las criptomonedas de los bancos centrales, como explica Quigley. En cada país, el poder del Banco Central descansaba en gran medida en su control del crédito y la oferta monetaria. En el mundo en su conjunto, el poder de los banqueros centrales
descansaba en gran medida en su control de los préstamos y del flujo del oro. En este sistema, estos banqueros centrales podían movilizar recursos para ayudarse mutuamente a través del BIS, del Banco de Pagos Internacionales, donde los pagos entre los bancos centrales podían realizarse mediante simplemente ajustes contables entre las cuentas de los bancos centrales. El Banco de Pagos Internacionales, como institución privada, era propiedad de los 7 principales bancos centrales del mundo, y la cara visible de este poder centralizado era otro hombre de los Rothschilds, Montagu Norman. No debe pensarse que estos jefes de los principales bancos centrales del mundo eran ellos mismos los poderes sustantivos en las finanzas mundiales. No lo eran. Más bien, eran los técnicos y agentes de los banqueros de inversión dominantes de sus propios países, quienes los habían levantado y eran perfectamente capaces de derribarlos. Una vez que resultó claro que la Liga de las Naciones fracasaría, la red hizo todo lo posible para destruirla. Quigley, en un momento de perplejidad, reconoce no comprender el motivo de por qué cambiaron su enfoque respecto a la Liga de Naciones, y escribía en The Anglo-American Establishment: el Tratado de Versalles tendría que haberle resultado algo muy aceptable. En cambio, Kerr y todo el núcleo interno del grupo Milner comenzó una campaña para debilitar el tratado, la Liga de las Naciones y todo acuerdo de paz. ¿Por qué hicieron esto? Claramente, la propia afinidad de Quigley con los objetivos de la red le impiden ser objetivo, le impiden concluir lo evidente. La red buscaba una nueva guerra mundial, pero para eso primero había que reconstruir a Alemania. Escribe Carol Quigley. El Plan Dawes, que era en gran parte obra de JP Morgan, un agente Rothschild, fue elaborado por un comité internacional de expertos financieros. Alemania pagó indemnizaciones durante 5 años bajo el Plan Dawes y debía más dinero al final de lo que debía al inicio. Es importante notar que este sistema fue creado por los banqueros internacionales y que el subsiguiente préstamo de dinero de otras personas a Alemania fue rentable para estos mismos banqueros. No se arregló nada con todo esto, pero los banqueros internacionales se sentían en el cielo, bajo una lluvia de honorarios y comisiones. El objetivo de la red era clarísimo. El flujo de capital y tecnología era destinado a armar a Alemania, levantarla de vuelta para desencadenar la Segunda Guerra Mundial. Dicho de otra forma, la red operó activamente para desencadenar el que sería el conflicto más letal, más sanguinario de la historia de la humanidad, con alrededor de 85 millones de fallecidos. Pero finalmente obtuvieron lo que buscaban: la fundación del Estado de Israel en las antiguas tierras cananeas, un viejo anhelo de los Rothschild, consecuencia de la declaración Balfour, Lord Balfour, justamente un miembro de la Mesa Redonda, el establecimiento del Sistema de las Naciones Unidas y sus satélites como el FMI, el Banco Mundial, la OMC, la UNESCO, y la creación de un enemigo permanente, un estado de ansiedad y miedo constante en la sociedad: la Guerra Fría. Y por supuesto, los acuerdos de Bretton Woods, que fijarían las reglas económicas del orden mundial unipolar que hoy intentan reemplazar. Finalizada la guerra, también habría importantes cambios en las propias esferas de poder de la red, sintetizadas en el avance de los Rockefeller, quienes impulsarían la creación de nuevos instrumentos, como el Grupo Bilderberg, la Comisión Trilateral, el Club de Roma o justamente la adopción de las ideas tecnocráticas como hoja de ruta hacia el establecimiento del gobierno mundial. Y como pueden concluir, todas estas organizaciones tienen el mismo propósito:
acelerar la transición hacia ese objetivo. En particular, los Rockefeller y el CFR serían determinantes para la creación de la CIA. Escribe Joe Plummer, el autor de Tragedia y Esperanza 101, un resumen fantástico que pueden encontrar en internet del libro de Carroll Quigley. Desde su fundación por el presidente del CFR, Alan Dulles, en 1947, la CIA, una creación de la red, ha sido utilizada para desestabilizar y derrocar furtivamente a docenas de naciones que no cooperaran, mientras que se ha utilizado al ejército de los Estados Unidos, controlado por políticos que son dominados por la red, para derribar a decenas de gobiernos. Luego, Quigley pasa a dar un detallado análisis sobre el rol de las fundaciones exentas de impuestos en el financiamiento de las instituciones educativas, desde donde la red recluta a sus futuros instrumentos. JP Morgan y sus colaboradores fueron las más importantes figuras en la formulación de las políticas de Harvard, Columbia y Yale, mientras que Whitney y Prudential Insurance Company dominaron Princeton en la misma medida. El rectorado de estas universidades también estaba bajo la tutela de estos poderes, y por lo general sus puestos de trabajo contaban con su aprobación. Muchas grandes fortunas de Wall Street comenzaron a promover fundaciones exentas de impuestos, convirtiéndolas en la base de la alianza entre Wall Street, la Ivy League y el gobierno federal. También Quigley explica por qué y cómo financiaba la red a los partidos de izquierda. A principios del siglo XX, Morgan se propuso infiltrar los movimientos políticos de izquierda de los Estados Unidos. Aquella operación le resultó más fácil de lo que esperaba, ya que estos grupos se encuentran permanentemente estrangulados financieramente y están deseosos por disponer de fondos y medios con los que expandir su mensaje. Wall Street les suministró a ambos con el propósito de mantenerse informado sobre las intenciones de la izquierda y los grupos liberales. Segundo, canalizar la izquierda hacia un altavoz silenciable en todo momento. Tercero, ejercer el derecho de veto sobre la izquierda si de repente se ponían radicales de verdad. Y sintetiza, los simpatizantes comunistas vieron superada su capacidad de comprensión de la situación por este grupo rico e influyente. Fueron estos últimos quienes les proporcionaron a los primeros gran parte del ámbito y los medios de influencia de los que dispusieron desde 1930 en adelante. Es necesario que se sepa que el poder del que disfrutaron las redes de izquierda en Estados Unidos nunca les perteneció, nunca fue suyo, ni de los comunistas, sino de la camarilla financiera internacional. Tragedia y Esperanza finaliza en la década del 60. Sin embargo, la agenda de la red no se detuvo, sino que ha avanzado a pasos acelerados hacia el establecimiento de un sistema que hoy se define como de gobernanza mundial. Hoy, con los ropajes verdes del ecologismo. Poco después de su publicación, Tragedia y Esperanza llamó la atención de los autores interesados en las conspiraciones, quienes contribuyeron a que las afirmaciones de Carroll Quigley llegaran a una audiencia muchísimo mayor que la de los lectores originales de Tragedia y Esperanza. Esto comenzó en 1970, cuando Cleon Skousen publicó el libro El capitalista desnudo. El primer tercio de este libro consta de extensos extractos de Tragedia y Esperanza, intercalados con los propios comentarios de Skousen. En 1971 sería Gary Allen, portavoz de la Sociedad John Birch, quien publicó el libro Nadie se atreve a llamarlo conspiración, un libro que fue un éxito de ventas. Al igual que Skousen, Allen entendió las diversas conspiraciones que menciona Quigley en su libro como ramas de una única gran conspiración. Quigley rechazó las teorías de estos dos autores. Afirmó,
El libro de Skousen está lleno de tergiversaciones y errores fácticos. Afirma que escribí sobre una conspiración de superricos que son procomunistas y desean dominar el mundo y que soy miembro de este grupo. Pero nunca lo llamé una conspiración y no lo pienso como tal. No soy un insider de estas personas ricas, aunque Skousen piensa que sí. Pero conozco a algunos de ellos y me gustan, aunque no estoy de acuerdo con algunas de las cosas que hicieron antes de 1940. Sobre Nadie se atreve a llamarle conspiración de Gary Allen, dijo Carroll Quigley. Constantemente me citan erróneamente en este sentido, que Lord Milner ayudó a financiar a los bolcheviques. He revisado la mayor parte de los documentos privados de Milner y no he encontrado pruebas que respalden esta afirmación. Además, nadie se atreve a llamarle conspiración e insiste en que los banqueros internacionales formaban un solo bloque, que eran todopoderosos y lo siguen siendo hasta el día de hoy. Yo, por el contrario, afirmo en mi libro que estaban muy divididos. A menudo peleaban entre ellos. Tenían una gran influencia, pero no el control de la vida política, y su poder se redujo drásticamente alrededor de 1931-1940, cuando se volvieron menos influyentes por el avance de la industria monopolizada. Claro, ahí hay un gran problema en la visión de Carroll Quigley. Ese avance de la industria cartelizada está respaldado por los intereses financieros. Es cierto que no continuamente están alineados con el mismo objetivo, pero cuando lo hacen y se ponen de acuerdo para avanzar en la misma dirección, tenemos eventos como todos los que el resto que relata en su libro. Hay un detalle más importante aún que hay que tener en cuenta y que sorprendentemente el propio Quigley no puede ver. El detalle principal es que Quigley trabajó con los propios documentos del CFR como él reconoce. Pero la gente de la red, la gente del CFR, eligió qué documentos le daba a Quigley, cuáles podía ver y cuáles no podía ver sobre sus operaciones. Justamente sería otro autor quien soluciona este problema. This left-right thing is nonsense. Left-right is just these are like horse blinkers. You know, you put blinkers on a horse to make it look down the road. That's what left and right means, is to control people's thinking. Some you put in the left packet, some you put in the right packet. But the truth, as you just mentioned, the truth is that the capitalists and the communists are hand in hand, they're allies, they're united. From before 1917, capitalism has built up the communism for one reason or another, which we might want to get into. It is a conspiracy. I think you accepted that before I did. I denied the conspiracy for years until the weight of evidence just made me accept it. Academics are a little slow on these things. We need people I will agree. like you. We need people like what you you to said do that. today, I will accept a capitalist, communist, international conspiracy. There is no question about it. En Wall Street and the Rise of Hitler, Anthony Sutton escribió: Quigley recorre un largo camino para proporcionar evidencia de la existencia de la élite del poder, pero no penetra en las operaciones de la élite. Posiblemente los documentos utilizados por Quigley habían sido examinados y no incluían documentación sobre la manipulación elitista de eventos como la revolución bolchevique, el acceso al poder de Hitler y la elección de Roosevelt en 1933. Lo más probable es que estas manipulaciones políticas no se registren en absoluto en los archivos de ningún grupo de poder. Es posible que hayan sido acciones no registradas por un pequeño segmento ad hoc de la élite. Finalmente, en una inusual entrevista que Quigley daría en 1974, off the record, destacó: no lo sé todo. Y el nuevo libro que sale ahora, publicado por Buckley, llamado Los bolcheviques y Wall Street, está haciendo referencia al libro de Sutton, contiene muchas cosas que yo no sabía. La esperanza del siglo XX descansa sobre el reconocimiento de que la guerra y las depresiones económicas son artificiales e innecesarias.
Habiendo estudiado el ascenso y la caída de las civilizaciones, Quigley encontró la explicación de la desintegración de las sociedades en la transformación gradual de los instrumentos sociales en instituciones. Y justamente la red ha buscado permanentemente la división y el conflicto en la sociedad, para que esas divisiones terminen institucionalizándose y así poder ser dirigida por los instrumentos modelados y formados por la propia red. A través de la manipulación y la propaganda, la red consiguió que la educación sea algo circular, que desincentiva el pensamiento libre. Ha conseguido que todos sepamos lo mismo sobre el poder y sobre la historia. Y también que cuestionar sea mal visto, promoviendo así la obediencia a la autoridad. En términos sencillos, los pilares sobre los que la gente construye su cosmovisión del mundo son una mentira modelada por esta gente, por la red, por la élite, por las ideas que tenía Cecil Rhodes hace ya 100 años. Una mentira desarrollada para hacernos vivir en la ilusión de que estamos decidiendo, cuando en realidad no somos más que esclavos de esta élite. Por esa razón, informaciones de este tipo son rechazadas automáticamente por la mayoría que está completamente adoctrinada. Imaginen qué diferente sería la sociedad si materiales como este, como Tragedia y Esperanza, como los libros de Sutton, como nuestros videos, fueran leídos, estudiados, distribuidos y no fueran censurados, cancelados. Y ahí está gran parte del problema. Desde acá, desde nuestros medios limitados, solo podemos ofrecer un pantallazo de la información que hay ahí afuera. Deben ser ustedes quienes profundicen, quienes ejerzan el pensamiento crítico. Hoy, a diferencia de otras épocas, las élites no practican el ocultamiento de sus documentos, sino que los publican libremente por todos lados. Cualquiera con una conexión a Internet puede leer lo que escribe cualquiera de estas organizaciones globalistas. Claro, ¿por qué hacen esto? Porque saben que únicamente una minoría marginal los va a leer, los va a estudiar y los va a divulgar. Un ejemplo es el propio texto de Quigley, que hoy, en la actualidad, Tragedia y Esperanza, ha sido reeditado por la misma editorial que destruyera sus placas de impresión allá por la década del 70. Ahora, proverbialmente, Quigley llegó a imaginar el futuro en su texto. Fíjense lo que escribía. Es cada vez más claro que en el siglo XX el experto reemplazará al elector democrático en el control del sistema político. Se espera que los elementos de elección y libertad puedan mantenerse para la persona ordinaria, en la que ella puede tener la libertad de hacer una elección entre dos partidos políticos opuestos, incluso si estos grupos tienen una opción política pequeña dentro de los parámetros de la política establecida por los expertos. En general, su libertad y elección serán controlados dentro de alternativas muy estrechas. Reemplacemos la palabra experto por la palabra tecnócrata. Y miren si no tenía razón Carroll Quigley en lo que veía para el futuro de la humanidad. Es uno de mis grandes anhelos que este trabajo sirva para que puedan comprender quiénes son los actores, ¿no? Que son siempre los mismos. Y también son las mismas las acciones que llevan adelante. El modus operandi es siempre el mismo. Fíjense todo este relato histórico y proyéctenlo en la realidad, en el presente. Cómo está pasando lo mismo que hizo la red hace 100 años. Siempre hacen lo mismo. Nada de lo que ocurre y ocurrirá es fruto de la casualidad. Que quede claro, esta agenda fue y será sobre el control de la humanidad.
La tragedia, entonces, será nuestra si no reaccionamos a tiempo ante la instalación de este sistema de gobernanza tecnocrática mundial. Mientras que las voces que gritan libertad no sean silenciadas, mientras al menos un individuo resista y rechace cualquier avance y asalto sobre nuestras libertades y derechos individuales, mientras haya un alma que mantenga viva la llama de la libertad, siempre habrá esperanza. We don't need no thought control. All in all, it's just another brick in the wall.